Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Les paso a comentar el tema de esta semana, es el tema de desplazamientos, ¿sí? Que les voy a estar enviando el trabajo con el material teórico, ¿sí? Bien, ¿qué son los desplazamientos? Los desplazamientos son cambios en las cantidades demandadas o ofrecidas, ¿sí? Son cambios en las cantidades, ¿sí? El precio se mantiene constante, ¿sí? Y lo que varía, ¿sí? O se altera son otros factores, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado en el trabajo anterior, ¿sí? De que habían otros factores que podían interferir en lo que es la demanda o la oferta, y lo que van a hacer es variar, ¿sí? Las cantidades demandadas ofrecidas, ¿sí? En el caso de la demanda, ¿sí? En el caso de la demanda, los factores que interfieren en las cantidades demandadas o que pueden llegar a modificar las cantidades demandadas son el ingreso del consumidor, el gusto o preferencia del consumidor y el precio de los bienes relacionados, ¿sí? En el caso del ingreso del consumidor, ¿sí? En el supuesto de que un consumidor o una persona manifieste un incremento en su ingreso, ¿sí? Lo que va a pasar es que esta persona desee gastar más, ¿sí? En determinados productos, no en todos, ¿sí? O no en todos en la misma proporción. Por eso yo acá les hice un cuadro, ¿sí? Donde les indico cuáles son aquellos que aumentan en mayor proporción, ¿sí? Cuáles son aquellos que pueden llegar a disminuir y cuáles son aquellos que se modifican, ¿sí? O se alteran en menor proporción. En el caso de los bienes de primera necesidad son los que menos aumentan, ¿sí? Sus cantidades demandadas. ¿Por qué? Porque son los primeros que están cubiertos, ¿sí? Las personas, o el común de las personas, estos son los primeros que llegan a cubrir, ¿sí? Los otros que también pueden llegar a cubrir o tener cubiertos son los bienes normales, ¿sí? Aunque aumentan, ¿sí? Al incrementarse la renta, pero no aumentan en la misma proporción que los bienes de lujo, ¿sí? Estos son los que mayor aumentan, ¿sí? En el caso de un aumento en el ingreso. Y en el caso de los bienes inferiores son los que disminuyen en el caso de un aumento de un ingreso. ¿Por qué? Porque las personas lo que van a hacer es reemplazar ese bien inferior por otro de mejor calidad, ¿sí? Por ejemplo, compro una leche de menor calidad o una leche de un precio por ahí de menor calidad, de un precio accesible, ¿sí? Y al aumentarse el ingreso puedo llegar a comprar otro tipo de leche, o en el caso de la manteca, compro una manteca inferior y puedo llegar a reemplazarla por otro tipo de manteca de mi agrado, ¿sí? Eso es en términos generales, ¿sí? Lo que puede llegar a realizar un consumidor. En el caso de los precios de los bienes relacionados, ¿cuáles son los bienes relacionados? Tenemos dos tipos de bienes, los bienes sustitutos y los bienes complementarios, ¿sí? En el caso de los bienes sustitutos son aquellos que cumplen la misma función, que pueden ser reemplazados por otros, ¿sí? Ejemplos de ellos son, en el caso de una infusión, el té y el mate cocido; en el caso de una guarnición, los fideos con el arroz; en el caso de una carne de cerdo, carne vacuna, ¿sí? En el caso de los bienes complementarios son aquellos que necesitan de otro para funcionar, ¿sí? Necesitan complementarse con otro bien o servicio para funcionar. En el caso de los automóviles, con la nafta o con un combustible; en el caso de los electrodomésticos, con la energía eléctrica, ¿sí? En el caso de los dispositivos tecnológicos, con el servicio de Internet, ¿sí? Esos son los bienes que necesitan de otro para funcionar, ¿sí? En el caso de los bienes sustitutos, si por ejemplo aumenta el precio de un bien sustituto, ejemplo, el café, ¿sí? Va a provocar que los consumidores reduzcan la cantidad demandada del café, ¿sí? Y compren, ¿sí? Por ejemplo, otra infusión como la malta, como el té o el mate cocido, ¿sí? En el caso de los bienes complementarios, ¿sí? Al aumentar el precio de uno, ¿sí? Reduce la cantidad demandada de ese producto porque aumentó el precio, y también reduce la cantidad del uso, ¿sí?
de ese bien que lo complementa, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen que aumenta la luz, ¿sí? Lo que vamos a hacer es no utilizar la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que pagar más y por lo tanto limitamos el uso, ¿sí?, de los electrodomésticos que tengamos, por ejemplo, en casa, ¿sí? Entonces uno afecta directamente al otro. En el caso de los sustitutos los reemplazamos directamente, ¿sí? En el caso de los gustos o preferencias del consumidor, los gustos o preferencias del consumidor pueden variar, ¿sí? Pueden variar porque, por ejemplo, hay una moda, pueden variar porque hay publicidades que motivan a esto, puede variar porque la estación del año en que nos encontremos pueda llegar a demandar un determinado producto, ¿sí? Por ejemplo, estamos en invierno y pues solemos demandar más cantidad de guantes, más cantidad de bufandas, ¿sí? Estamos en medio de una pandemia y demandamos más cantidad de barbijos o cubrebocas, ¿sí?, de alcohol en gel, ¿sí? Dependiendo la situación en que nos encontremos, ¿sí? Obviamente esto después se traslada en aumento de precio, porque al aumentarse las cantidades demandadas lo que hace es que el empresario lo que ve es que estaba vendiendo más y puede llegar a aumentar el precio del producto, ¿sí? Con respecto a los desplazamientos de oferta, ¿sí? Estos desplazamientos de oferta se producen por otros factores que no son el precio, ¿sí?, que son el precio de los factores productivos, ¿sí?, la tecnología disponible y la expectativa sobre el futuro del mercado. Es decir, no aumenta el precio del producto, sino que aumenta o se modifica, ¿sí?, otros factores. En el caso de los precios de los factores productivos, ¿qué eran los factores productivos? Los elementos necesarios para fabricar un bien o un servicio, ¿sí?, que en definitiva son los costos de producción, ¿sí?, que tiene la empresa, que también lo vimos, ¿sí? Si aumenta el costo de producción, lo que va a pasar es que la empresa no pueda fabricar la misma cantidad, el mismo volumen de producción que venía haciendo, no lo va a poder seguir haciendo. ¿Por qué? Porque aumentaron sus costos, o tiene que invertir más, o tiene que aumentar el precio del producto, ¿sí? Pero a veces eso no lo puede hacer a corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar de que la competencia tenga mejores precios y tiene que seguir a esa competencia también, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que fabrique, pero en menor cantidad, esos productos que venía haciendo, ¿sí? Con respecto a la tecnología, ¿sí?, al implementarse un nuevo medio de un medio tecnológico o una mejora técnica en lo que es la producción, lo que va a pasar es que la producción sea un poco más barata, ¿sí?, o que aumente el volumen de producción, ¿sí? Entonces, eso va a provocar que eleven su cantidad producida, ¿sí? Y con respecto a la expectativa sobre el futuro del mercado, ¿sí?, la expectativa sobre el futuro del mercado es la marcha de la economía, ¿sí? ¿Cómo es la marcha de la economía? Puede pasar de que estemos en una situación económica buena, ¿sí? Entonces las empresas deseen, ¿sí?, invertir, deseen fabricar, producir, ¿sí?, y modificar sus cantidades producidas. Sin embargo, puede pasar lo contrario, puede pasar de que estemos en una situación económica complicada, ¿sí?, en que las empresas no estén, ¿sí?, motivadas, ¿sí?, a querer invertir o a querer producir más de lo que vienen produciendo, ¿sí? Entonces eso también puede traer consecuencias. Eso va a hacer que la curva de demanda o de oferta, en este caso la curva de oferta, se desplace o hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Siempre se desplaza hacia la derecha cuando hay aumentos en las cantidades o demandadas o ofrecidas, y se desplaza hacia la izquierda siempre que haya una disminución en las cantidades demandadas o ofrecidas, ¿sí? Bien, les paso a comentar con respecto a la actividad, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es, esto lo pueden responder directamente, no hace falta que lo copien, ¿sí? ¿Qué ocurriría con la demanda de Coca-Cola si el precio de Pepsi-Cola se ha reducido en un 15%? ¿Sí? Fíjense en que estos son casos de bienes relacionados, ¿sí?, cómo lo responderían.
¿Cómo se verá afectada la demanda de pelotas de tenis si su precio se incrementa en un 20%? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Puede haber un reemplazo en lo que es las pelotas de tenis? Eso es lo que se tendrían que preguntar, ¿sí? Y fíjense en si hay algún tipo de desplazamiento. ¿Qué era lo que provocaba el desplazamiento? ¿El aumento de precios? ¿O en realidad la variación de otros factores? ¿Sí? En el caso del Instituto de Enseñanza, ¿sí? Que hay dos formas de llegar a la universidad o el instituto, ¿sí? El subterráneo y colectivos. ¿Qué pasaría si aumenta el precio de uno? ¿Sí? Y por último, nos hace la pregunta si al aumentarse el ingreso del consumidor, inevitablemente se producirá un aumento en todos los bienes. Fíjense en el cuadro cuáles eran los bienes que se incrementaran más, ¿sí? o tenían una mayor proporción a ser incrementados, ¿sí? O no, ¿sí? Bien, y en el punto 5, ¿sí? Tienen que hallar la tabla, ¿sí? Es decir, que ustedes tienen que armar la tabla y después graficar, ¿sí? Están los datos y arman la tabla. Acá tienen un caso, ¿sí? De demanda, un caso de desplazamiento de demanda y un caso de desplazamiento de oferta, ¿sí? Tienen los dos casos, ¿sí? Entonces, en un mismo eje van a hacer las dos curvas. Igual ahora les explico cómo hacer las dos curvas, ¿sí? Hallar la tabla, graficar e indicar cuál es el punto de equilibrio, ¿sí? Acá tienen la curva de demanda, la curva de oferta y un punto que los une. Esto ya lo hicieron en el ejercicio anterior, es más que nada para repasar, ¿sí? El día lunes yo les voy a mandar, lo voy a mandar antes, ¿sí? Para el día lunes, lo voy a poner de tarde a ver si así tengo más convocatoria, porque en las últimas reuniones de Zoom ya no éramos la misma cantidad de personas que veníamos siendo, ¿sí? Y traten de estar, ¿sí? Más que nada si no entienden la actividad, ¿sí? Y sobre todo porque el tema que se va a explicar en esa clase de Zoom va a ser mercados, ¿sí? Entonces, no voy a dar actividades en esa clase de Zoom, pero sí voy a explicar el tema, entonces traten de estar para entender el tema, ¿sí? Con respecto a esto, bueno, la fecha de entrega es el 6/7, les estoy dando 2 semanas para que puedan entregar, hacer las actividades, o sea que el día lunes, cuando tengamos la reunión de Zoom, traten de tener el trabajo a mano, ¿sí? Para poder ir viendo si están bien encaminados o no, ¿sí? Y me pregunten o me consulten con respecto al gráfico, a las curvas, ¿sí? Bien, yo voy a dejar de compartir esto, ¿sí? Les voy a compartir lo otro que les tenía preparado, ¿sí? Ejemplos de curvas, ¿sí? Con respecto a los desplazamientos, ustedes siempre en la tabla van a tener que graficar de esta forma, van a poner el precio, van a poner cantidad demandada 1 y cantidad demandada 2, ¿sí? En el caso de los ejercicios dice o habla de cantidad original y cantidad actual, ¿sí? La cantidad original es la cantidad 1, la cantidad actual es la cantidad 2, ¿sí? Entonces, fíjense en que el precio es el mismo y lo que se modificó fueron las cantidades, ¿sí? Yo acá ya les grafiqué una curva, a un precio de 100 las cantidades son 300, a un precio de 200 las cantidades son 200, a un precio de 300 las cantidades son 100. Y acá está la curva de demanda, ¿sí? Curva de demanda número 1, ¿sí? Y después tenemos la otra curva, ¿sí? A un precio de 100 las cantidades son 400, a un precio de 200 las cantidades son 300, y a un precio de 300 las cantidades son 200, ¿sí? Insertar formas, ¿sí? Voy a lo que es esto. Trato de pasar por todos los puntos, ¿sí? Y esta sería la curva de demanda número 2, ¿sí? En un mismo eje les va a dar dos curvas paralelas, ¿sí? En el caso de la oferta va a ser al revés, las curvas van a estar en forma creciente, acuérdense en que la curva de oferta siempre es creciente,
me han entregado trabajos donde están bien graficadas las curvas, pero en vez de ponerme curva de demanda, me ponían curva de oferta, o al revés, ¿sí? Lo grafican de esta forma, ¿sí? Ustedes traten de hacerlo a escala, traten de hacerlo con hoja cuadriculada, es más sencillo, si no quedan las curvas como muy, muy acostadas, ¿sí? Y bueno, cualquier duda, consulta que tengan, me escriben a mi mail, ¿sí? pame1258@hotmail.com, ¿sí? Yo se los di en el anterior comunicado, ¿sí? ¿Por qué les digo que me comuniquen de esa forma? Porque me lleva más rápido, ¿sí? A veces me encuentro como hoy, ¿sí? Por ahí los días lunes es donde me pongo con el tema de Acadeu, ¿sí? Y abro la plataforma o abro por ahí las conversaciones y me encuentro que me entregan el trabajo, pero que una actividad o un punto no lo entendieron y que por eso no lo entregaron. O por eso está incompleto, ¿sí? Entonces, la idea es que quede todo completo, no que queden cosas inconclusas, ¿sí? Entonces, por eso hice el otro video para que lo pudieran completar, ¿sí? Y bueno, cualquier duda o consulta también me lo pueden consultar por Zoom, ¿sí? El tema es que a veces no se conectan todos, ¿sí? Entonces quedan estos huecos con algunos alumnos, ¿sí? Bien, recuerden que la fecha de entrega es para el día lunes de julio, ¿sí? Así que traten de hacerlos tranquilos, hacerlo prolijo, ¿sí? Yo lo comparto de esta forma porque no tengo un pizarrón para poder graficarlos en el pizarrón, ¿sí? Y bueno, nos estaremos viendo, ¿sí? La semana que viene en lo que es el Zoom, ¿sí? Cualquier duda o consulta igual me escriben a mi mail, ¿sí? Nos vemos.